Muy bien, vamos a la palabra. Y vamos a una porción que se encuentra en el Salmo 115. Salmo 115, vamos a leer a partir del versículo 16. Y dice, los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Sabemos que en todo traes revelación, guía, transformación, enseñanza, dirección. Y permite, Señor, que esta palabra quede guardada en nuestra mente y corazón y que la podamos llevar a la práctica. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que el tema del día de hoy le vamos a titular La tierra a los hijos. La tierra a los hijos, o la tierra para los hijos, como a usted le parezca mejor. No sé si a usted le ha tocado subirse en las ferias, digo, cuando era niño yo creo que sí, a esos carruseles que se sube usted y escoge un caballito. Digo, yo escogía caballitos y se sienta en el caballito y hasta me sentía el llanero solitario, ¿verdad? Y a veces se hacían así hacia arriba y hacia abajo y ahí va uno en el caballito. Pero el carrusel lo único que hacía era dar vueltas. Y luego va dando una vuelta y ve a los papás y los saluda, ¿verdad? Y luego otra vez. Y otra vez. Y ahí se puede estar todo el rato. Puede cambiarse de figurita, a lo mejor ya luego no es un caballo y se sube un carrito, una jirafa. Unos carruseles que había cuando yo era niño, o sea, hace poquito. Había elefantitos también y había otras figuras. Así vivimos a veces nuestra vida. Así vivimos nuestra vida en ocasiones. A mí me llegó a suceder, yo lo llegué a pensar, sobre todo cuando estaba en esas etapas maquileras que, híjole, ya como que me pesaba ir a trabajar. Así vivimos la vida a veces. Nos levantamos en la mañana, batallando, vamos arrastrándonos a la regadera, nos bañamos si es que nos bañamos, si no únicamente nos vestimos, ahí vamos al trabajo. En el trabajo se van las 8 horas rápidamente, a veces no tan rápido. Regresamos a la casa, hacemos nuestra rutina de casa, a veces una rutina de 1 hora o menos, y a dormir. Al día siguiente, otra vez. Y así se la avienta años. Cuando menos se da cuenta, ya pasaron 10 años. Yo llegué a conocer compañeros que en una misma maquiladora, en una misma empresa, tenían 20, 30 años. Toda la vida. Como en el carrusel. O sea, era darle la vuelta al carrusel día, a semana, a un mes, al año. Y se podían cambiar de figurita, o nos podemos cambiar de trabajo, o nos podemos cambiar de algo que hacer, pero seguimos haciendo nuestra rutina día a día. El asunto es que no nos movemos del mismo lugar. Seguimos viviendo nuestra vida estáticos. Pero el Señor no quiere que hagamos eso. El Señor dice en el versículo 16 del Salmo 115, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Significa que la tierra es para nosotros. Y la promesa está ahí desde el Génesis. Usted tiene que recordar que cuando el Señor crea al hombre, nos dice que nosotros nos vamos a enseñorear
de toda la creación. Nosotros tenemos que ser los administradores de todo lo creado por Dios. Pero en lugar de administradores nos hemos subido al carrusel de la vida y no hemos avanzado más allá de las vueltas que damos en nuestra vida, en nuestro día a día. Y no nos hemos vuelto administradores de nada, a veces ni siquiera de nuestra propia vida. Y sabemos que tenemos un Dios poderoso y sabemos que tenemos autoridad por medio de Cristo, pero no la utilizamos, únicamente estamos dando vueltas en el mismo carrusel. ¿Por qué damos esas vueltas en el carrusel? Pues porque no nos atrevemos a avanzar un poco más allá de nuestra vida rutinaria. Nos cuesta poder cambiar la rutina. Inclusive a veces la iglesia se puede convertir también en rutina. Si no estamos enfocados en lo correcto, si no estamos enfocados en Cristo, también la iglesia se puede convertir en una rutina. Y la verdad de las cosas es que Cristo es más allá que eso. Las Escrituras y la palabra de Dios es mucho más allá de una rutina. No debe de ser algo aburrido y no debe de ser algo que todos los días es lo mismo. Realmente tendríamos que estar enseñoreándonos de la creación. Hay algo muy interesante porque en ese carrusel de nuestra vida se convierte en un patrón que difícilmente lo podemos romper. Lo mismo le pasó al pueblo de Dios, a los israelitas. Usted puede recordar en los primeros capítulos del libro de Éxodo que nos explica cómo después de que los israelitas fueron convertidos o reducidos a esclavos en Egipto, porque acuérdense que primero llegaron como invitados. No, pues claro, ¿verdad? Llegaron como invitados. Primero llegaron así como invitados del primer ministro de Egipto, de José. ¿Sí recuerda la historia? Acuérdense que a José me lo maltrataron, me lo mugrosearon y me lo vendieron de esclavo. A José, ¿quién era José? Un hijo de Jacob. Que Jacob se convierte posteriormente en Israel, ¿verdad? Lo dieron por muerto a sus hermanos, pero en lugar de eso va a dar hasta Egipto. Se lo va a narrar bien rápido porque si no nos vamos a ir de aquí como a las 11 de la noche. Va a dar hasta Egipto y a pesar de que llega como esclavo y posteriormente lo acusan, equivocadamente, ¿verdad? Y lo acusa la mujer de Potifar, de donde él empezó a trabajar como esclavo, porque la mujer, decían que José no era feo y la mujer quería con él. Y como la mujer se vio despechada, lo acusó de que él quiso abusar de ella y fue a dar a cárcel. Luego ahí, después de pasar un tiempo en la cárcel, él descifra por medio del Señor algunos sueños. Primero hay unos compañeros del barrio de la cárcel y después descifra sueños a Faraón y eso le ayuda a salir de cárcel. Al descifrarle los sueños a Faraón, se los descifra de tal manera que Faraón le dice, así como nosotros en la computadora a veces con los hijos, ¿verdad? No sé a qué le moviste, pero pues tú muévele, ¿no? Tú sigue administrando ahí las redes porque yo no sé. Así nos pasa, ¿verdad? Ahora, así le dijo el faraón a José, eso que me descifraste del sueño, tú ayúdame a hacerlo porque pues como que no te entendí bien, pero tú sí sabes. Entonces sale de la cárcel y prácticamente lo ponen a administrar a Egipto. Y se convierte en el principal de Egipto después de Faraón. En el mero McLean, el primer ministro. Llegan los hermanos porque el Señor los hace llegar hasta Egipto porque iba a venir una hambruna. Es parte también de lo que descifra José. Y llegan pidiendo asilo a Egipto, a lo que no me voy a meter a detalles porque luego lo volvemos a predicar, pero
llegan a pedir ayuda, alimento a Egipto. José ve que son los hermanos y bueno, finalmente los recibe y recibe a toda la vecindad del chavo, porque ya eran chorromil de parentela y eran muchos. Y los recibe a todos y a todos se les recibe como invitados de Egipto. Pero cuando empieza Éxodo dice que después de un tiempo y después de que murió Faraón y el faraón que conocía a José, muere José y luego el faraón que conocía a José, ya de pronto el siguiente faraón dijo, bueno, ¿y todos estos de dónde salieron? Y luego que se estaban multiplicando así como si fueran conejos. Entonces dijo, ¿y ahora qué hacemos con todos estos? Pues vamos, como no son de Egipto, como no son como nosotros, pues vamos a ponerlos como servidumbre. Y ahí los empiezan a utilizar como esclavos. No nos narra y no nos dice los detalles de cómo fue ese cambio de vida, pero finalmente terminan siendo esclavos de Egipto. Luego también dice Éxodo que ellos clamaban al Señor después de muchos años, Después de muchos años empiezan a clamarle al Señor por ayuda, para que los liberara del yugo de Egipto, para que pudieran ser libres. Y se la pasan, como dice un salmo, llorar y llorar, llorar y llorar. ¿Sí se sabe ese salmo, ¿verdad? Lloraban porque decían, Señor, líbranos de esta esclavitud. Finalmente el Señor envía a un libertador y salen de Egipto. El asunto es que cuando salen de Egipto, ellos pueden ver el poder de Dios. Ellos pueden ver cómo el Señor les abre camino en el mar. Ellos pueden ver cómo el Señor los guía por el desierto con una columna de fuego por la noche para que no tuviesen frío en el desierto, y por el día con nubes con protector solar 150. Sí, porque los protegía del sol, ¿verdad? Para que no se les quemara la piel. ¿A qué voy con esto? Pudieron ver cómo el Señor estaba a favor de ellos. Podían ver cómo el Señor caminó con ellos, cómo les protegía, cómo estaban cubiertos del Señor. Cómo era que el Señor mismo los estaba ayudando y podían sentir cómo el Señor mismo los acompañaba. Llegó un punto en el que necesitaban ver más allá y querían estar seguros del lugar a donde el Señor los tenía que enviar. Porque tenemos que recordar que cuando salen de Egipto salen con la promesa que el Señor los iba a llevar a la tierra prometida, esa tierra donde iba a emanar leche y miel. Digo, es metafóricamente, ¿verdad? Se refiere a que eran lugares de bendición y de deleite para todos, donde iban a poder tener una vida tranquila, donde iban a poder tener bendición también de parte de Dios e iban a poder desarrollarse como el pueblo de Dios. Entonces mandan a 12 príncipes de Egipto, porque mire qué interesante, a pesar de que pasaron muchísimos años, ellos seguían definidos de acuerdo a sus tribus, de acuerdo a sus familias, a cada uno de los hijos de Jacob, cada uno de los hijos de Israel. Ellos todavía se identificaban como hijos como de un papá, como de una familia. Entonces se seleccionan a 12 príncipes de Egipto, así dice la escritura, para que vayan y vean y vayan y escauteen, ¿verdad? Que vayan de scouts a ver cómo era esa tierra que les iba a entregar el Señor. Llegan a Jericó, ¿verdad? Y llegan los espías. Y llegan y ven. Y llegan y escautean. Dice la escritura que se tardaron en ir, revisar y volver 40 días.
más o menos, ¿verdad? Bueno, eso dice la escritura, 40 días. Cuando regresan, 10 de esos espías llegan quejándose, asustados, y llegan diciendo, no hombre, está bien difícil. Hay puros grandotes, así como el hermano Carlos. Puro grandote. Nosotros nos vemos chaparritos junto a ellos. Nos vemos como el hermano Jaime. No, todavía más peor. Porque llegan diciendo, nos vemos como langostas junto a ellos. Langostas se referían a los chapulines, a los saltamontes. Dicen, nos vemos como saltamontes junto a ellos. Que no era tan cierto, o sea, pero ellos lo magnificaban, ¿verdad? Lo exageraban. Y llegan asustando a todo el pueblo. Solamente 2 de ellos recordaron que el Señor les abrió camino en el mar, que el Señor les puso una columna de fuego, que el Señor les daba sombra, que el Señor los acompañaba, que el Señor les había dado las tablas de la ley y que el Señor estaba con ellos, que tenían pacto con el Señor y que no estaban solos. Y no solamente eso, sino que el Señor les había prometido la tierra. O sea que era una promesa de Dios. Una promesa como para todos nosotros que el Señor nos ha dicho, tienen que enseñorearse de toda la creación. Esa es la misma promesa. Y es la misma promesa que está vigente ahora en el nuevo pacto. Y solamente 2 de ellos regresaron con buenas noticias diciendo, es que si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Así que en eso, en ese contexto se encontraba el pueblo de Israel. En ese contexto se encontraba el pueblo de Israel. Pero quiero avanzar un poco más. Y quiero que vayamos a Números, versículo 14, versículo 6. Aquí en este pasaje de Números 14, quise variar un poco el libro para que vean que también aquí en Números 14 lo podemos ver. Digo, porque normalmente nos referimos o nos vamos a Éxodo. Y dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Era algo tradicional que hacían ellos, ¿verdad? Es como, hasta la fecha lo decimos nosotros coloquialmente, dice, es que se desgarraron las vestiduras, porque así se usaba en aquellos tiempos. O sea, es como una especie de protesta, ¿verdad? O sea, ¿cómo se atreven a...? ¿Han visto la lucha libre que se arrancan los luchadores? Así haga de cuenta. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Versículo 9, ojo con esto. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿No seas qué? Rebelde contra Jehová. Ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Nosotros decimos, está papitas, ¿verdad? Su amparo se ha apartado de ellos. O sea, ¿quién está con ellos? Con nosotros está Jehová. ¿Con ellos quién? El amparo de Jehová se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis, o sea, no les tengan miedo.
No les tengan miedo. Todo esto se desarrolla en el capítulo 14 de Números. Y no quiero abrumarlos leyéndolo todo, pero el pueblo estaba renuente a seguir adelante. Realmente el pueblo le creyó más a los 10 espías, obviamente eran más que estaban diciendo que no se podía, que los 2 que decían que sí se podía. Pero es algo que hasta la fecha sucede con el pueblo de Cristo. No queremos avanzar. No nos acordamos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en los momentos difíciles. Y en lugar de avanzar, normalmente tendemos a retroceder. Retrocedemos en muchas ocasiones. Aquí en el capítulo 14 de Números, ustedes lo pueden leer en casa. Inclusive ellos se estaban proponiendo para poner a un capitán, o sea, un líder, para que los regresara a Egipto. Hágame el favor. Yo les digo que yo me imagino que decían, hombre, pues si éramos esclavos felices, ¿para qué nos sacaron de allá? Si estábamos re bien antes. Si antes de empezar a venir a la iglesia, pues nos iba bien. No tenía tantos problemas como ahorita. No, hombre, pues si me iba rete bien antes. Los problemas empezaron cuando empecé a ir a la iglesia. Ya ni amigos tengo. A veces ni familia. Es la familia que necesitamos. Amén por eso. Termina el Señor fastidiado de la gente. Termina Dios fastidiado del pueblo. Y les dice, versículo 30, Números 14, 30. Les dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Estos son los 2 príncipes que sí dijeron, que empezaron con la porra de sí se puede, sí se puede. Y todos los demás con que no se puede. Y como duraron 40 días revisando la tierra, ¿qué creen? El Señor les dice, por cuanto duraron 40 días viendo la tierra y no quisieron llegar, van a durar 40 años dando vueltas en el desierto porque no van a entrar a esa tierra. ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? Cuando nosotros empezamos a ser rebeldes en contra de Dios, cuando nosotros empezamos a no querer avanzar de acuerdo a lo que Dios nos dice, de acuerdo a lo que Dios nos enseña y que nos volvemos rebeldes, es cuando nosotros entramos en ese carrusel dando vueltas y nos podemos estar en esa carrusel como el pueblo de Israel 40 años, quejándonos, porque la queja es el lenguaje del infierno. En la queja no hay bendición. Si nosotros permanecemos en ese carrusel durante 40 años o el tiempo que el Señor disponga, o el tiempo que nosotros decidamos estar en ese carrusel porque no queremos avanzar, pues ahí se nos puede ir la vida. Pero el Señor lo que está esperando es que nosotros nos podamos mover. Por eso quise empezar con el Salmo 115, versículo 16. Los cielos son de Jehová, pero la tierra es del hombre, la tierra es de sus hijos. Nosotros podemos tomar la tierra. Nosotros tenemos esa promesa, pero tenemos que avanzar.
y no nos podemos quejar. Y tenemos que seguir avanzando en su palabra y tenemos que seguir avanzando en su permanencia y tenemos que seguir avanzando en creerle al Señor. Ese es el trabajo que nosotros necesitamos. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir adelante. Y Dios nos ha dado esa autoridad. Acuérdense que nosotros tenemos esa autoridad de parte del Señor. ¿Cómo vamos a lograr estar en esa autoridad? Cuando nosotros permanecemos en Él y nosotros permanecemos en su palabra. Yo les he explicado aquí muchas veces que tenemos que empezarnos a alinear al Señor. A medida de que usted esté más alineado con el Señor, usted va a tener más autoridad de parte del Señor. ¿Sí? En otras ocasiones yo le he explicado como la luz. Usted en su casa utilizamos todos, ¿verdad? Luz eléctrica, electricidad. Pero cuando usted hace el contrato de la luz, los de CFE llegan y le ponen nada más el medidor allá afuera, ¿verdad? Ponen el medidor. Pero los encargados de iluminar su casa y de poner los apagadores y los tomacorrientes y de conectar la licuadora y de conectar el refri y de conectar todo lo que tenga que conectar, hasta el DirecTV, ¿de quién es la responsabilidad? Nosotros. ¿Qué quiere decir? Y lo veíamos un poquito, pero de otra manera el domingo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, nosotros nos estamos conectando legalmente con Él, porque esa es la promesa. Pero es como si nosotros en ese momento hacemos el contrato con CFE y el Señor nos entrega esa legalidad y nos pone el medidor de la luz. Pero nos pone el medidor y nosotros no vamos a poder avanzar más allá si no empezamos a conectar nuestra vida a todo lo que Dios quiere que hagamos, a ese poder y esa autoridad que Él quiere que tengamos. Por eso nosotros tenemos que agarrar de ahí, de ese tomacor, de esa acometida, ¿cómo le llaman? A ver, Alfredo, ¿cómo le llaman eso de la luz? Oh, ¿cómo que no eres de eléctrico? Tenemos que sacar los cables, meter los cables. Bueno, al Arqui le pregunto. La acometida, ¿verdad? La mufa, sí. Tenemos que meter toda esa electricidad a la casa y a empezar a conectar todo lo que tenemos que conectar de ahí. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Recibimos a Jesús como nuestro Señor, pero tenemos que empezar a vivir de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a lo que Él quiere que hagamos. Él no va a venir a movernos, a conectarnos. Por eso le digo que esa doctrina de que no, es que hasta que el Señor me cambie. Es que si el Señor quiere, no, pues el Señor quiere, pero quiere que tú te muevas. Al pueblo de Israel le dio una promesa y no los agarró y los puso ahí. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Tuvo que caminar, tuvo que salir y tuvo que ser obediente, porque cuando fue rebelde lo puso a dar 40 vueltas al desierto. Bueno, no sé si 40, muchas vueltas durante 40 años. ¿Me estoy explicando? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, no podemos estar únicamente orando que el Señor me cambie, y si no me ha cambiado es que porque el Señor quiere que así sea. No, usted se tiene que mover, tiene que bajarse del carrusel y empezar a tomar decisiones, empezar a caminar. Llegó un momento, después de los 40 años, en que el Señor tuvo que tomar otro liderazgo. Ya Moisés iba a terminar su liderazgo y tenía que continuar su liderazgo alguien también con autoridad y alguien también con un corazón similar al que tenía Moisés. Y ya todos conocen la historia y sabemos que esa autoridad recayó sobre Josué. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová,
que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Se fija, ya no únicamente era hijo de Nun, era hijo de Nun, pero ya también era servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén, aleluya. ¿Se dan cuenta? Otra vez el Señor vuelve a conectarse con un liderazgo, pero otra vez le vuelve a decir lo que el pueblo tiene que hacer y que el pueblo se tiene que mover. Ahora le vuelve a decir: levántate, levántate, Pacto Vivo, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo, y todos tenemos que pasar ese Jordán a la tierra que yo les doy a los hijos de Pacto Vivo. Pero todos nos tenemos que levantar e ir. Así que vamos a tener que venir a hacer limpia pronto, porque tenemos que levantar a todo para movernos. Pero fíjese algo más que está diciendo. Dice: después de la muerte de Moisés, y le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. En otras palabras, ya no sigas pensando en tu pasado. Ya no sigas atorado en tu pasado. Ya lo que viviste con Moisés, glorias, rebeldías, fiestas, pachangas, tristezas, como dijo el salmista, ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado. Ahora levántate y avanza. Porque así es el Señor. El Señor quiere que estemos avanzando hacia el futuro, no que estemos estancados en el carrusel dando vueltas. A nosotros nos encanta estar sufriendo por lo mismo. De veras que nos encanta. Y a veces no hayamos qué hacer, estamos aburridos y empezamos ahí a escarbarle para empezar a sufrir. Dígame si no es cierto. Y nos encanta sufrir. Así que pare de sufrir. Y no es comercial. Pare de sufrir. Tenemos que avanzar hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, de nosotros. Porque el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y mire, y no le estoy diciendo una promesa así pentecostalista, así triunfalista, no. Pero el Señor siempre tiene cosas buenas para cada uno de nosotros. Aún y cuando a veces parece que no nos está yendo bien, créame, porque así dice la Escritura, que todas las cosas son para bien a los que aman al Señor. Todas las cosas son para bien al que ama al Señor. Aunque el panorama se ve ahorita como de ojo de hormiga, tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar creyéndole al Señor. No me puedo quedar estático, no me puedo quedar trepado ahí en el caballito del carrusel, aunque vaya muy a gusto y para arriba y para abajo. Tengo que bajarme de ahí. Tengo que dejar atrás el pasado. No puedo seguir viviendo de triunfos pasados o de tristezas pasadas. Ya lo pasado, pasado. Mire, yo conozco pastores, y se lo digo así, no estoy hablando mal de, no he dicho nombres, pero conozco pastores que todavía viven de glorias de hace 30 años. O sea, ya estuvo. O sea, tenemos que renovar nuestra relación con el Señor día a día. No puedo estar hablando y festejando algo que ya me pasó hace 20, 30 años, no. Es que decían que era, pues sí, pues era. ¿Y ahorita quién es? ¿Sí me estoy explicando?
En mis tiempos los Bulls de Chicago eran campeones y ahorita ¿dónde están en la tabla? Los 49 también llegaron a ser campeones de Super Bowl. ¿Y ahorita dónde están? Lo serán, bueno, mire. Bueno, avanzando hacia el futuro, está bien. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no nos podemos quedar en las glorias pasadas. Todos los días el Señor nos renueva y el Señor nos da bendiciones nuevas cada día. Pero tenemos que movernos. No podemos dejar únicamente que nuestra vida se defina como un carrusel, otra vez y otra vez y otra vez. Y estoy aburrido, ¿qué hago? Pues voy a escarbarle para seguir sufriendo. Hay otro salmista que cantaba lo que no fue. No será. ¿Verdad? Ah, es que andamos románticos porque es febrero. Lo que no fue no será. Entonces tenemos que dejar atrás el pasado. Dios nos ha equipado con un futuro glorioso. Pero tenemos que avanzar hacia Él. Tenemos que caminar, tenemos que cruzar ese Jordán. Tenemos que seguir avanzando. Solo con fe. Y acuérdense lo que significa fe. Creerle a Dios en todo lo que nos dice. Solo avanzando por fe vamos a poder avanzar hacia ese futuro. Creyéndole al Señor, por fe. El Señor nos da de todo su poder y nos da de toda su bendición, pero Él está esperando que nosotros nos movamos. Yo constantemente le ponía el ejemplo y lo voy a repetir de los focos esos de sensor de movimiento, ¿se acuerda? Esos focos usted los pone ahí en su patio o en su entrada o no sé donde la gente le gusta ponerlos. Y si no se mueve, se apaga. Y si se mueve, ¡pum!, se prende el foco. Así es el poder de Dios sobre tu vida. Si el Señor ve que te empiezas a mover, pues Él se prende. Y empieza el Espíritu Santo ahí a trabajar contigo. Pero tú te quedas inmóvil, se apaga. Se apaga. Fíjese que a mí me tocó trabajar en una empresa donde tenían focos de esos de sensor de movimiento en el baño. Entonces si entraba al baño y se quedaba mucho rato ahí quietecito, se le iba la luz. Entonces tenía que moverse, ¿verdad? Por lo menos levantar la mano. Vaya, en otras palabras, tenía que apurarse. No podía durar mucho tiempo en el baño. A ese no se les va a olvidar ese ejemplo. ¿Mande? Alabando al Señor ahí. Oiga, había un pastor que nos decía que esos tiempos son también de liberación. Entonces, ya no me van a dejar subir a predicar. Si el domingo no me ve, ya sabe por qué. Josué 1:5, por favor. Cuando nosotros decidimos avanzar, cuando nosotros decidimos seguir caminando, cuando nosotros decidimos bajarnos del carrusel, mire lo que nos dice el Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El Señor está con nosotros. El Señor quiere acompañarte. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero de nosotros depende que se active el poder de Dios en nuestra vida. De nosotros depende que nosotros podamos llegar al lugar que el Señor ya tiene designado para cada uno de nosotros. Porque el Señor ya tiene designado un lugar donde fluye leche y miel para cada uno de nosotros. Pero tenemos que movernos.
Y todos tenemos que someternos al Señor en fe, creyéndole en todo lo que Él nos dice. Tenemos que someternos en adoración, pero sobre todo tenemos que someternos también en obediencia a su palabra. No es únicamente en orar y pedirle que me dé, que me entregue y que aquí yo tengo mucha fe en Él y que yo me espere. No, Él quiere que también nos podamos mover. Tenemos que entender que la palabra del Señor es la verdad, ya lo hemos dicho aquí en multitud de ocasiones. Y en esa verdad es en la que tenemos que movernos y en esa verdad es en la que tenemos que creer. Es muy importante que lo hagamos de esa manera. Porque el Señor nos ha llamado y Él quiere estar con cada uno de nosotros. Él quiere que avancemos. Él quiere que lleguemos a esa tierra prometida. Y no podemos esperar mucho tiempo. Por eso me regreso a los salmos, al Salmo 115, a los pasajes que leímos. Miren. Dice, los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. En el versículo 17 nos dice, no alabarán los muertos a Jehová. ¿No le ha pasado que usted trata de compartirle a alguien de Cristo y le dice, no, todavía no? Estoy muy ocupado en algo. Cuando son muy jóvenes le van a decir que la escuela. Es que ahorita estoy dedicado a la escuela. Por eso no puedo ir a la iglesia, por eso no puedo leer de las escrituras, por eso no puedo comprometerme. Cuando ya están un poco más maduros, es que no puedo, estoy empezando a trabajar y quiero hacer algo, ¿verdad? Hasta le dicen, quiero hacer un ahorro, quiero juntar mis puntos de Oxxo, ¿verdad? Quiero hacer algo. No, pero lo que sí dicen es que quiero comprarme una casa. Cuando ya están más grandes, le dicen, ya estoy muy grande, ya para qué. Ya Dios ya me hizo así, ya no tiene caso ya. ¿Y qué nos dice aquí el Señor? No alabarán los muertos a Jehová. Significa que usted no va a poder avanzar por fe, ni en adoración, ni en obediencia, si usted muere antes de eso. En otras palabras, tenemos que encontrar a Jehová mientras pueda ser hallado. No podemos esperar más tiempo. No podemos esperarnos. Y sigue diciendo, ni cuantos descienden al silencio. Significa que habrá gente que ni siquiera va a dormir a la vida eterna, sino que van directamente al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová, dice en el 18, desde ahora y para siempre. Ahorita que mencionábamos a Josué, hay un pasaje de Josué que normalmente lo repetimos mucho y que hasta en las casas lo encontramos en cuadros, en las paredes. Y es algo similar a lo que nos dice el Salmo 115, 18. Porque Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué resulta de esto? Déjenme, le voy a platicar el final de la historia para que no se vayan ahorita con la duda. Les voy a spoilear la temporada. Les voy a spoilear la Biblia para que ahorita aunque la lean ya saben en qué va a terminar. Después de que el Señor le entrega a Josué la tierra prometida, después de que los lleva a ese lugar donde fluye leche y miel, obviamente pasan durante varios combates, pasan durante varias guerras, porque el Señor, otra cosa que no hizo, que tenemos que hacer nosotros, es limpiar esa tierra y dejárnosla sola y libre para que nosotros lleguemos y nos acomodemos. El Señor deliberadamente dejó
gente, tribus y pueblos que ya vivían en esas tierras. ¿Y por qué deliberadamente? Porque podemos entender cómo el Señor tuvo que impulsar a su pueblo a luchar por la promesa. El pueblo tuvo que luchar y esforzarse por esa promesa. Tuvo que pelear por esas tierras. Pero no solo se trató de pelear y echar fuera a esos pueblos enemigos de Dios, sino que también hubo pueblos que no se fueron muy lejos, que sí les dejaron libre ahí donde ellos iban a vivir y a sentarse, y donde ellos encontraron la tierra y donde pudieron repartir sus parcelas y sus tribus y todo. Pero la otra prueba que les dio el Señor era que el pueblo, ya después de asentado en esas tierras, no se contaminara de las creencias de los demás. Algo muy triste que sucede al pueblo del Señor en tiempos recientes, y siempre ha sucedido, pero en tiempos recientes, es que cuando estamos en yugo desigual o cuando convivimos con gente que no conoce del Señor, es más fácil, no le quiero dar un porcentaje equivocado, pero entonces así nada más lo voy a decir. Es más fácil que la gente que no está con el Señor lo jale para afuera, a que usted jale a esas personas a una vida en Cristo. Así que tiene que estar usted muy firme en su fe. No solamente muy firme, sino que usted tiene que ser muy convincente, voy a decirle. Usted tiene que dar el fruto necesario, no solo para que no lo jalen fuera, sino para que usted sea un fruto deseable y la demás gente quiera venir con usted. Usted tiene que estar lo suficientemente convencido en fe, en adoración y en obediencia al Señor para que la gente lo siga a usted y no usted a ellos. Así que el Señor tiene un destino hermoso para cada uno de ustedes, un destino poderoso, pero tenemos que avanzar en obediencia, tenemos que avanzar en fe y tenemos que avanzar en adoración y alabanza al Señor. Y sobre todo, tiene que bajarse del carrusel, que a veces va a ser pesado, sí, que a veces va a ser difícil, sí, que a veces va a ser levantarse los domingos a las 6 de la mañana para orar, sí, que a veces va a ser levantarse los domingos a las 8 para poder llegar aquí a las 11, sí, también, que a veces hay que llegar cansado del trabajo el miércoles, pero hay que venir al servicio, sí, también. Eso es bajarse del carrusel, eso es bajarse del carrusel también. Porque si queremos seguir únicamente nuestra vida dando vueltas y dando círculos en lo mismo, y sufriendo sobre lo mismo y pensando sobre lo mismo, y eso depende de cada uno de ustedes. Ya el Señor les entregó su bendición, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y si no hacemos nuestra parte, miren lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Qué dijo el Señor? Se pusieron rebeldes. Pues ahí sigan dando vueltas. No van a entrar a la tierra que yo les he prometido. No van a entrar a la tierra que yo les prometí, porque siguen hablando un lenguaje del infierno, que es la rebeldía. Siguen quejándose, siguen sufriendo, siguen reviviendo situaciones del pasado y no quieren avanzar hacia el futuro glorioso que yo tengo para ellos. Así que hermanos, hermanas, todo depende de cada uno de nosotros. Depende del poder y del compromiso que tenemos con el Señor. Y ese poder y compromiso lo podemos desarrollar y fortalecer permaneciendo en el Señor, conociendo cada vez más de su palabra, siendo obedientes y avanzando a lo que el Señor nos lleva. Hay que ponernos de pie, hermanos. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tú nos tienes ese lugar donde
la salud, en nuestras relaciones. Ese lugar que para cada uno de nosotros significará ese refugio y esa tierra donde fluye leche y miel. Porque tú ya tienes preparado un destino glorioso para cada uno de nosotros. Permite, Señor, que podamos fortalecernos en ti. Muéstranos el camino. Muéstranos, Señor, y fortalécenos para poder seguir avanzando. Te damos gracias, Señor, porque en todo momento nos has mostrado que vas delante de nosotros. En todo momento nos has mostrado que tú nos acompañas, que por medio de tu Espíritu Santo nadie podrá hacernos frente.